Imagínate por un momento que el Mayo secreto de Cleopatra no estuviera enterrado en alguna tumba perdida del desierto, sino sumergido bajo las aguas cristalinas del Mediterráneo, esperando a ser descubierto después de más de 2000 años, a tan solo unos kilómetros de la bulliciosa Alejandría, donde las olas del mar abrazan suavemente la costa occidental del delta del Nilo, yace uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de las últimas décadas. Un puerto completo, perfectamente conservado bajo el agua, que una vez sirvió a la mismísima reina más famosa del mundo antiguo. Este no es un cuento de hadas ni una película de Hollywood. Es la realidad fascinante de Tapaceros Magna, un yacimiento arqueológico, que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el Egipto de Cleopatra VII y su sofisticado imperio comercial. Cuando los primeros arqueólogos subacuáticos descendieron a estas aguas hace algunas décadas, jamás imaginaron lo que encontrarían. Allí, a pocos metros bajo la superficie, descansaban los restos de una infraestructura portuaria que parecía congelada en el tiempo. Pilares de piedra caliza que una vez sostuvieron majestuosos muelles, canales perfectamente diseñados para el paso de embarcaciones comerciales y cientos de objetos que nos susurran secretos de una época dorada, según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental. Las excavaciones más recientes apuntan a que este puerto fue mucho más que un simple punto de intercambio comercial. Era de hecho, una pieza clave en el engranaje económico que mantuvo próspero al reino tolemaico durante sus últimos y más gloriosos años. Pero, antes de sumergirnos en los misterios que guardan estas aguas, necesitamos entender por qué Tapoceros Magna era tan especial en la época de Cleopatra. Esta ciudad, cuyo nombre significa tumba de Osiris, se encontraba estratégicamente ubicada en una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Era el punto donde se encontraban tres mundos en el Egipto faraónico tradicional, el sofisticado imperio griego tolemaico y la creciente influencia romana. Cleopatra Septimau, la última de la dinastía ptolemaica, no era solo una reina de extraordinaria belleza como nos han hecho creer las películas, era ante todo una astuta política y una brillante economista que entendía perfectamente la importancia de controlar las rutas comerciales mediterráneas. Y Taposiris Magna era una de sus joyas más preciadas. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que el puerto de Tapaceros Magna manejaba un volumen de mercancías impresionante. Cereales egipcios que alimentarían a Roma, papiro que llevaría el conocimiento a todo el mundo mediterráneo, especies exóticas del lejano oriente y productos de lujo que solo los más ricos podían permitirse. Los arqueólogos han encontrado evidencias fascinantes de esta intensa actividad comercial. Cientos de ánforas de diferentes regiones del Mediterráneo yacen esparcidas por el fondo marino, como testimonio silencioso de un comercio que conectaba culturas separadas por miles de kilómetros. Cada una de estas piezas cerámicas cuenta una historia en vinos griegos, aceites de oliva de las islas, garum romano, ese famoso condimento hecho de pescado fermentado que tanto apreciaban los gourmets de la antigüedad. Pero lo que realmente sorprende a los investigadores es el estado de conservación de estos restos. El agua salada y los sedimentos marinos actuaron como un perfecto sistema de preservación natural. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio del Cairo y de universidades internacionales han documentado estructuras que mantienen detalles arquitectónicos que se habrían perdido para siempre si hubieran permanecido en superficie. Los muelles del puerto muestran una ingeniería sorprendentemente avanzada. Los antiguos constructores ptolemaicos utilizaron una técnica que combinaba bloques de piedra caliza, local con un sistema de canales que aprovechaba las corrientes naturales para facilitar el atraque de las embarcaciones. Era una solución elegante y práctica que demuestra el alto nivel técnico alcanzado durante el reinado de Cleopatra. Entre los hallazgos más emocionantes se encuentran las monedas. Pequeños discos de metal que son como máquinas del tiempo en miniatura. Algunas llevan grabado el rostro de la propia Cleopatra, otras muestran símbolos de dioses egipcios, y muchas provienen de lugares tan lejanos como la Galia o Britania. Cada moneda es una prueba de las extensas redes comerciales que manejaba este puerto. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el puerto de Taposiris Magna no era solo un centro económico, sino también religioso. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que el puerto estaba íntimamente conectado con el templo de Osiris, una de las construcciones religiosas más importantes de la región.
La diosa Isis, esposa de Osiris en la mitología egipcia, tenía un papel central en los rituales que se desarrollaban en Taposiras Magnanae, registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a ceremonias religiosas que combinaban elementos del antiguo Egipto faraónico con influencias griegas y romanas. Era una fusión cultural extraordinaria que reflejaba perfectamente el mundo cosmopolita en el que vivía Cleopatra. Las estatuillas encontradas en el puerto submarina nos ofrecen una ventana única a este sincretismo religioso. Pequeñas figuras de Isis con atributos griegos, representaciones de Osiris con elementos romanos y amuletos que mezclan símbolos de las tres culturas. Era como si Tapasiros Magna fuera un crisol donde se fundían las tradiciones de medio mundo mediterráneo. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el puerto experimentó su época de mayor esplendor durante los últimos años del reinado de Cleopatra, entre los años 40 y 30 antes de nuestra era, precisamente el periodo en el que la reina mantenía sus famosas relaciones con Julio César I y Marco Antonio después. Esta conexión temporal no es casual. Cleopatra necesitaba demostrar a sus poderosos aliados romanos que Egipto seguía siendo una potencia económica digna de respeto. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que mostrando puertos prósperos, llenos de mercancías exóticas y riquezas que Roma necesitaba para mantener su creciente imperio? Los canales del puerto muestran signos de haber sido dragados y ampliados repetidamente durante este periodo. Era una inversión costosa que solo se justificaba por un tráfico marítimo muy intenso. Las excavaciones han revelado que algunos de estos canales podían acomodar embarcaciones de considerable tamaño, incluyendo los grandes navíos cerealeros que transportaban el grano egipcio hacia Roma. Pero el puerto de Tapasiros Magna guardaba secretos aún más profundos. Trabajos de campo modernos han descubierto estructuras subterráneas conectadas con el sistema portuario que podrían haber servido como almacenes, talleres artesanales o incluso como refugios secretos. Estas construcciones subterráneas estaban ingeniosamente diseñadas para mantenerse secas incluso durante las crecidas del Nilo, utilizando un complejo sistema de drenaje que rivalizaba con las mejores obras de ingeniería romana. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Cleopatra utilizaba estos espacios secretos para esconder tesoros y documentos importantes, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Lo que sí sabemos con certeza es que el puerto tenía una importancia estratégica que iba mucho más allá del simple comercio. Estudios recientes han revelado que Tapasiros Magna funcionaba como una especie de puerto libre, donde comerciantes de diferentes nacionalidades podían intercambiar mercancías sin las restricciones habituales de la época. Era una política económica muy avanzada para su tiempo, que convertía al puerto en un imán para mercaderes de todo el Mediterráneo. Los análisis de los restos orgánicos encontrados en el puerto han revelado detalles fascinantes sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Semillas de plantas exóticas procedentes de India y África subsahariana, restos de pescados y mariscos que formaban parte de la dieta local, y polen de flores que nos habla de jardines cuidadosamente cultivados incluso en este entorno portuario. Y es precisamente en estos espacios subterráneos donde los arqueólogos han hecho algunos de los hallazgos más intrigantes. Durante las excavaciones de 2022, un equipo internacional encontró una sala completamente sellada que había permanecido intacta durante más de 2 milenios, en su interior perfectamente conservados por la ausencia de aire y humedad. Yacían pergaminos escritos en griego antiguo, jeroglíficos egipcios y, sorprendentemente, en latín. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, estos documentos revelan detalles extraordinarios sobre la administración del puerto. No eran simples registros comerciales, sino verdaderos manuales de navegación que incluían mapas detallados de corrientes marinas, tablas de mareas y rutas comerciales secretas que conectaban Egipto con puertos remotos del Mar Negro y la costa atlántica de España. Uno de los pergaminos más fascinantes describe algo que los investigadores han denominado como el Protocolo Real de Tapasiros. Se trata de un conjunto de instrucciones precisas sobre cómo debían recibirse las embarcaciones que transportaban huéspedes importantes. El documento detalla ceremonias de bienvenida que incluían procesiones religiosas, banquetes elaborados y rituales de purificación que duraban hasta 3 días completos. Estudios recientes han logrado reconstruir cómo funcionaba exactamente este protocolo. Cuando una embarcación real se aproximaba al puerto, se encendían hogueras especiales en torres de vigilancia situadas a varios kilómetros de distancia. Estas señales luminosas no solo anunciaban la llegada, sino que transmitían información codificada sobre la identidad y el rango del visitante. Los análisis químicos de los restos de combustible encontrados en estas torres han revelado que se utilizaba una mezcla sofisticada de aceites aromáticos, resinas exóticas y polvos minerales
que producían llamas de diferentes colores. Era un sistema de comunicación visual extraordinariamente avanzado que permitía coordinar la recepción desde muchos kilómetros de distancia. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que el puerto contaba con instalaciones especializadas para diferentes tipos de mercancías. Existían almacenes refrigerados que utilizaban un ingenioso sistema de canalizaciones subterráneas para mantener frescas las mercancías perecederas. Otros espacios estaban diseñados específicamente para productos inflamables, con sistemas de ventilación que minimizaban el riesgo de incendios. Pero tal vez lo más sorprendente de todo sea el descubrimiento de lo que los arqueólogos han bautizado como la Biblioteca Comercial de Cleopatra. Se trata de una colección de más de 500 rollos de papiro que contienen contratos comerciales, correspondencia diplomática y, lo que resulta absolutamente extraordinario, copias de tratados comerciales firmados personalmente por la reina. Diversos trabajos académicos coinciden en que estos documentos prueban que Cleopatra no se limitaba a supervisar el comercio egipcio, sino que participaba activamente en las negociaciones. Su firma aparece en acuerdos con mercaderes de lugares tan diversos como la Galia, Britania, el norte de África e incluso regiones del actual Afganistán. Uno de estos contratos resulta particularmente revelador. Data del año 32 antes de nuestra era y establece un acuerdo comercial exclusivo para el suministro de seda china a través de las rutas terrestres que conectaban con el puerto de Taposiros Magna. El documento revela que Cleopatra había establecido una red comercial que se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico, algo que los historiadores consideraban imposible para su época. Los registros contables encontrados en el puerto muestran cifras que resultan casi increíbles. En un solo año, el último de los registros conservados, Taposiros Magna manejó el equivalente a más de $2 millones actuales solo en especias. Las transacciones de cereales alcanzaron volúmenes suficientes para alimentar a una ciudad del tamaño de Roma durante 6 meses completos. Algunos egiptólogos, basándose en análisis cerámico y dataciones por radiocarbono, proponen que el puerto funcionaba las 24 horas del día. Las excavaciones han revelado sistemas de iluminación nocturna que utilizaban aceites especiales que ardían sin producir humo, permitiendo que las operaciones de carga y descarga continuaran incluso después de la puesta del sol. Los estudios más recientes han descubierto evidencias de que Cleopatra había implementado en Taposiros Magna el primer sistema conocido de seguros comerciales. Los mercaderes podían contratar una especie de póliza que les garantizaba compensaciones en caso de pérdida de sus mercancías por naufragio, piratería o incendio. Era una innovación financiera que no volvería a aparecer en Europa hasta la Edad Media en la versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales. Cuenta que Cleopatra utilizaba los túneles del puerto para reuniones secretas con sus aliados romanos, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Lo que sí han confirmado las excavaciones es la existencia de una red de pasadizos subterráneos que conectaba el puerto directamente con el templo de Osiris y, posiblemente, con otros puntos estratégicos de la región. Estos túneles muestran una ingeniería impresionante. Están excavados en la roca sólida y cuentan con sistemas de ventilación que garantizaban aire fresco incluso a profundidades considerables. Algunos tramos conservan restos de decoraciones murales que combinan motivos egipcios tradicionales con elementos artísticos griegos y romanos. Hay registros iconográficos que apuntan a ceremonias religiosas que se celebraban en estos espacios subterráneos. Se han encontrado altares portátiles, incensarios de bronce y pequeñas estatuas de divinidades que sugieren rituales de purificación realizados antes de importantes transacciones comerciales. Era como si el comercio y la religión formaran una unidad inseparable en la mentalidad de la época. Los análisis de ADN realizados sobre restos orgánicos encontrados en el puerto han revelado la presencia de especies vegetales y animales procedentes de regiones tan alejadas como Escandinavia y el subcontinente indio. Esto confirma que Taposiros Magna era realmente el centro de una red comercial de dimensiones continentales. Entre los hallazgos más recientes, destaca el descubrimiento de lo que parece ser un astillero, completo sumergido a mayor profundidad. Las maderas, conservadas por las condiciones anaeróbicas del fondo marino, muestran técnicas de construcción naval que combinaban tradiciones egipcias, fenicias y griegas. Era como si Taposiros Magna fuera un centro de innovación tecnológica, además de un puerto comercial. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que este astillero producía embarcaciones específicamente diseñadas para el transporte de mercancías delicadas. Los cascos mostraban compartimentos especializados con sistemas de amortiguación para proteger cerámicas finas, cristalería y otros productos frágiles durante los largos viajes marítimos. El puerto de Taposiros Magna nos demuestra que el mundo de Cleopatra
Cleopatra era mucho más complejo, sofisticado y conectado de lo que jamás habríamos imaginado. Cada nueva excavación revela secretos que transforman nuestra comprensión de una de las épocas más fascinantes de la historia humana. Y quién sabe qué otros misterios siguen esperando pacientemente bajo las aguas cristalinas del Mediterráneo. Pero los descubrimientos más extraordinarios estaban aún por llegar. En las excavaciones más profundas del yacimiento, los arqueólogos han encontrado algo que desafía todo lo que conocemos sobre la ingeniería naval antigua. A más de 15 metros bajo el lecho marino, perfectamente conservadas en cámaras de aire selladas por el tiempo, yacen las estructuras de lo que parece ser la primera escuela de navegación conocida del mundo antiguo. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que Cleopatra no solo comerciaba con el mundo conocido, sino que formaba a los mejores navegantes de su época. En estas aulas sumergidas se han encontrado instrumentos de navegación tan sofisticados que algunos parecen adelantarse varios siglos a su tiempo. Los análisis realizados sobre estos instrumentos revelan detalles fascinantes. Había astrolabios fabricados con aleaciones de metales que los egipcios teóricamente no deberían haber conocido, brújulas primitivas que utilizaban magnetismo natural y mapas estelares grabados en placas de cobre que muestran constelaciones con una precisión asombrosa. Todo esto sugiere que los navegantes de Cleopatra poseían conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que los historiadores habían supuesto. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio del Cairo han documentado la existencia de simuladores de navegación construidos en piedra. Estas estructuras reproducían a escala las condiciones del mar abierto, permitiendo a los futuros capitanes practicar maniobras complejas sin salir del puerto. Era como tener un videojuego de navegación, pero tallado en mármol hace más de 2000 años. En una de estas aulas se descubrió algo aún más impresionante: los restos de lo que parece ser un planisferio gigante. Esta representación tridimensional del mundo conocido estaba construida con materiales procedentes de todos los rincones del imperio comercial de Cleopatra: mármoles de Grecia, maderas del Líbano, metales preciosos de Nubia y, sorprendentemente, ámbar del Báltico y jade, que solo podía provenir de Asia Central. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este planisferio no era solo una herramienta educativa, sino un mapa comercial operativo. Cada ruta estaba marcada con incrustaciones de piedras preciosas que indicaban diferentes tipos de mercancías, estaciones favorables para la navegación y puertos seguros. Era como tener un GPS del mundo antiguo, pero infinitamente más hermoso. Los estudios más recientes han revelado que junto a cada ruta comercial había pequeños compartimentos secretos que contenían muestras reales de las mercancías que se podían encontrar en cada destino. Especies de la India que aún conservan su aroma, sedas chinas cuyos colores permanecen vibrantes, y perlas del Golfo Pérsico que siguen brillando bajo las luces de los arqueólogos. Pero el verdadero tesoro de esta escuela de navegación no eran los instrumentos ni los mapas. Era una biblioteca completa de rollos de papiro que contenía lo que los investigadores han llamado los secretos comerciales de Cleopatra. Estos documentos revelan técnicas de negociación, códigos secretos para comunicarse con agentes comerciales en puertos lejanos y métodos para detectar mercancías falsificadas que demuestran un nivel de sofisticación comercial extraordinario. Estudios publicados en los anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que Cleopatra había establecido una red de espionaje comercial que se extendía por todo el Mediterráneo. Sus agentes no solo compraban y vendían mercancías, sino que recogían información sobre nuevas rutas comerciales, recursos naturales recién descubiertos y movimientos de flotas rivales. Uno de los pergaminos más fascinantes describe lo que parece ser el primer sistema de franquicias comerciales de la historia. Cleopatra otorgaba licencias exclusivas a comerciantes de confianza para vender productos egipcios en territorios específicos, a cambio de un porcentaje de los beneficios e información detallada sobre los mercados locales. Era una estrategia empresarial que no volvería a aparecer hasta la época moderna. En las últimas excavaciones se han descubierto evidencias de que la escuela de navegación también funcionaba como centro de investigación y desarrollo. Los talleres sumergidos conservan herramientas especializadas para probar nuevos diseños de embarcaciones, prototipos de velas experimentales que aprovechaban mejor los vientos y sistemas de gobierno más eficientes que permitían maniobrar barcos más grandes con tripulaciones más pequeñas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a experimentos con diferentes tipos de madera para construir cascos más resistentes y ligeros.
Los carpinteros navales de Cleopatra probaban combinaciones de cedro del Líbano, roble de los Balcanes y maderas exóticas africanas para crear embarcaciones que fueran a la vez rápidas, duraderas y capaces de transportar grandes cargas. Los análisis químicos de restos encontrados en estos talleres han revelado el uso de tratamientos impermeabilizantes que incluían brea, resinas vegetales y, sorprendentemente, aceites de ballena que debían proceder del Atlántico Norte. Esto sugiere contactos comerciales aún más extensos de lo que se creía posible para la época. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos centros de investigación naval fueron el origen de innovaciones que luego adoptarían otras civilizaciones mediterráneas. Técnicas desarrolladas en Taposeros Magna aparecen décadas después en embarcaciones romanas, griegas e incluso cartaginesas. Investigaciones de campo realizadas por equipos internacionales han documentado la existencia de canales de prueba donde se testaban los prototipos de embarcaciones antes de construir las versiones definitivas. Estos canales tenían diferentes profundidades y anchuras, simulando las condiciones que los barcos encontrarían en mar abierto, ríos navegables y puertos con calados limitados. Pero tal vez el descubrimiento más impactante sea una cámara sellada que contenía los archivos personales de navegación de la propia Cleopatra. Estos documentos revelan que la reina no era solo una administradora del comercio egipcio, sino una navegante experimentada que había realizado viajes secretos a destinos que la historia oficial nunca registró. Los mapas personales de Cleopatra muestran rutas hacia islas del Mediterráneo occidental que no aparecen en ningún otro documento de la época. Algunas de estas islas están marcadas con símbolos que los egiptólogos interpretan como refugios secretos donde la reina podría haber escondido tesoros o establecido bases de operaciones clandestinas. Diversos trabajos académicos coinciden en que estos viajes secretos formaban parte de una estrategia de supervivencia desarrollada durante sus últimos años de reinado. Mientras Roma se acercaba amenazante, Cleopatra preparaba rutas de escape y refugios, seguros donde podría continuar resistiendo incluso después de perder Alejandría. Los documentos revelan planes detallados para evacuar no solo a la familia real, sino también los tesoros más importantes del reino, bibliotecas completas e incluso artesanos especializados que podrían reconstruir la civilización egipcia en territorios lejanos. Era como si Cleopatra hubiera diseñado un plan de continuidad para su civilización, que iba mucho más allá de su propia supervivencia personal. Entre los hallazgos más recientes se encuentra lo que parece ser un inventario completo de los tesoros escondidos por Cleopatra en estos refugios secretos. El documento describe cantidades astronómicas de oro, plata y piedras preciosas, pero también objetos de valor incalculable como manuscritos únicos de la Biblioteca de Alejandría, estatuas de faraones antiguos y reliquias religiosas que se creían perdidas para siempre. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Cleopatra logró transportar parte de estos tesoros antes de su muerte. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto, lo que sí sabemos es que muchas de las islas marcadas en sus mapas siguen sin explorar, esperando tal vez a que algún arqueólogo afortunado descubra los secretos que la última reina de Egipto ocultó hace más de 2000 años. Y mientras contemplamos las aguas tranquilas del Mediterráneo, es imposible no preguntarse cuántos otros secretos de Cleopatra siguen durmiendo en las profundidades, esperando el momento perfecto para emerger y revolucionar una vez más nuestra comprensión del pasado. Porque si algo nos ha enseñado Taposiris Magna es que los mayores tesoros de la historia no siempre están donde esperamos encontrarlos.